empezado la clase anterior. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho, cómo cada país resuelve la producción y distribución. Estas formas que él identifica, algunas existen en la actualidad, otras no tanto. Entonces él analiza cómo puedo resolver problemas de producción y distribución. Yo lo puedo resolver de una forma tradicional, como hacían las sociedades primitivas o agrarias, donde el trabajo se asignaba por tradición. ¿Qué le correspondía hacer las mujeres? ¿Qué hacían los hombres? Que sí, que la tradición resuelve la producción y distribución. Por eso, Gelbrone decía que en la sociedad agraria o no industriales, los problemas a veces tenían que ver con la condición de la persona, con la condición dentro de la sociedad. Entonces dice, una forma de resolver la producción y distribución es la tradición. Otra de las formas de resolver es el mando centralizado. El mando centralizado es que las decisiones de producción y distribución está concentrada en una sola persona o un grupo de personas. Por eso él menciona los faraones de Egipto, o si yo voy a la actualidad, o en el siglo XX, nosotros vemos algunos países que tienen mando centralizado. ¿Qué significa? Una persona decide por la sociedad. Por eso fíjense que dice, se puede interferir sobre la producción y distribución, puede tener consenso social. Tanto la tradición como el mando centralizado son sistemas que pueden sobrevivir en algunos lugares en la actualidad. A esas sociedades que se manejan por la tradición. Cuando yo digo mando centralizado, es lo que a veces uno dice, países donde hay una persona que maneja, uno dice, ¿qué países te estoy refiriendo? Cuando uno menciona países, no sé, al estilo de China y uno menciona al presidente, hace referencia a alguien que tiene el mando centralizado. Cuando uno dice Maduro o tema Chávez, uno dice, eran personas autoritarias dentro de cada país, que eran personas que decidían qué se producía y cómo se distribuía. Y sí, que el mando centralizado hace referencia a una autoridad impuesta. ¿Qué significa? Yo decido por la sociedad. Quiere decir que no es un sistema muy democrático. Por eso uno dice, el mando centralizado a veces no se obtiene democráticamente. ¿Qué significa? Una persona toma el poder, o al revés, se elige democráticamente y con el tiempo la persona empieza a tener actitudes que no son democráticas. Piensa en el caso de Chávez, que fue elegido, el caso de Hitler en Alemania, que también fue elegido. ¿Qué estoy diciendo? Las decisiones las toma una sola persona. Por eso son sistemas, tanto el de tradición como el de mando centralizado, que sobreviven a lo largo del tiempo, que significa que cada sociedad maneja la producción y distribución como de acuerdo a las características de cada país. Y el tercero es el que realmente se utiliza en la mayoría de los países y es el que la economía estudia. ¿Qué significa? La economía estudia la producción y distribución en las sociedades de mercado. ¿Qué se llama de mercado? Lo que uno dice, los países, la mayoría de los países tienen economía de mercado. ¿Qué significa una economía de mercado? Que la producción y distribución no se decide ni por la tradición ni por una persona. ¿Qué significa? Que el mercado es el espacio donde se canaliza lo que el consumidor quiere y lo que el fabricante va a realizar. Quiere decir que cuando uno compra algo le está dando señales al productor. Por eso en una economía de mercado es la persona la que decide qué quiere consumir, las empresas se encargan de la producción. Por eso fíjense que dice acá, se trata de la organización de la sociedad a través del mercado. Asegura el abastecimiento recurriendo un grado mínimo a la tradición o al mando centralizado, que decir que cuando hay economía de mercado, uno dice, ¿por qué hay un grado mínimo de tradición o economía centralizada? Acuérdense que hay países como China, que es economía de mercado para afuera, pero para adentro tiene un régimen muy estricto en cuanto a producción y distribución. Es decir, que si bien opera dentro de lo que nosotros llamamos economía de mercado, todavía ese mercado está bastante centralizado. Dice, en una sociedad de mercado cada persona decide qué hacer. Es decir, que la sociedad es donde se maneja a través de la producción y distribución, se hace a través del mercado, significa que la persona tiene libertad de expresarse. Es el sistema, por eso no es ese sistema que utiliza la mayoría de los países, es ese sistema que estudia la economía.
no es porque sea el sistema ideal, porque no está hablando de libertad de mercado, está hablando, valora, es que una persona se puede expresar libremente de lo que quiere, y es el productor quien canaliza las necesidades del consumidor. Por eso dicen, en una sociedad de mercado, cada persona decide qué hacer. ¡Fuera! ¿Qué haces? El mercado, a través de los precios, muestra la necesidad de las personas y envía señales al fabricante. A diferencia del mando centralizado, en esta organización se requiere saber economía. ¿Por qué? Porque la distribución y producción se soluciona mediante la libre interacción de las personas. No es decisión de nadie. Quiere decir que se supone que en una economía de mercado, para manejarla mejor, tiene que haber cierta, fíjense que dice, requiere saber economía. ¿Qué significa? Tiene que existir alguien que interprete lo que el mercado quiere. Piense que cuando nosotros hablamos de mercado, nosotros somos el mercado. Porque uno dice, el mercado es el que decide. Si yo tengo libertad para comprar, si todos salimos el mismo día a comprar remeras rojas, las remeras rojas van a subir de precio. Si nadie compra remeras rojas, baja el precio y el fabricante no fabrica remeras rojas. Que sí, que la economía de mercado parte de la base que las personas son las que deciden qué quieren consumir y el fabricante produce en función de lo que las personas quieren consumir. Por eso se dice que es de las opciones de producción y distribución es la que mejor canaliza la libertad de las partes. Yo elijo qué compro y la persona y las empresas eligen qué producir. En las otras formas, las personas no eligen. En la tradición, todo se hace por costumbres, por tradiciones. El trabajo, la producción, la distribución. En la economía centralizada, una persona decide por mí. Una persona, un gobierno, decide qué voy a producir, qué voy a consumir. Y en la economía de mercado se supone que gozo de cierta libertad. Por eso la mayoría de los países tienen economía de mercado con más o menos participación centralizada, más o menos participación de tradición. ¿Qué nos diferencia cuando uno dice, hay países como los países nórdicos que tienen mercado, pero el Estado participa bastante? Hay economías como la de Estados Unidos o Chile que el Estado participa poco. Que sí, que la mayoría son economías de mercado, lo que difiere es el rol del Estado. Entonces, la economía estudia las economías del mercado. Y eso también toma en cuenta el rol del Estado. Entonces, quiere decir que cada país democráticamente elige la forma de organizar la economía. Porque en realidad en estas tres opciones es la forma que tiene uno de organizar la economía. Por eso la economía de mercado sería la más democrática, porque es un sistema donde la gente elige organizar la economía bajo el esquema de mercado. En un sistema tradicional o en un sistema de mando centralizado, las personas no se expresan para resolver sus problemas de producción y distribución. En el mercado sí. Por eso se dice que es el sistema de producción y distribución más equitativo para la sociedad. Yo tengo libertad de consumir lo que quiero y la empresa sabe a través del mercado qué producir. Por eso siempre en economía decimos que el mercado somos nosotros. Nosotros somos los que convalidamos los precios también. Cuando la gente deje de comprar, los precios bajan. Cuando la gente demanda más, los precios suben. Eso lo tengo que separar del fenómeno de inflación, porque a veces en economía lo complicado es precisamente entender que el mercado somos nosotros. Es decir, cuando nos quejamos de los precios, tiene que ver también con la demanda. Lo que te pasa es que no tiene nada que ver con el proceso inflacionario. Aclaro, chicos, que alguien está pidiendo que silencien porque no se puede ni grabar. Hay alguien que está con micrófonos abiertos, chicos, es medio complicado. ¿Está? Si yo cierro el micrófono, no se filtran los audios de los ruidos para la clase. Esto con respecto a Gelbronen. Acuérdense que yo siempre insisto con hacer las guías, las preguntas de la guía. Acuérdense que voy a compartir ahora un poco el campus. A ver. Acá está la comisión.
La voy a agrandar un poco. Acuérdense que yo siempre insisto, cada material tiene una guía de preguntas. Me ayuda para saber, inclusive se pueden organizar entre ustedes para la respuesta. Acuérdense que nosotros si vimos Hellbronner, de Hellbronner tengo 4 preguntas. La primera, fíjense que me está diciendo, ¿cuáles son los llamados problemas económicos fundamentales? Es decir, que la respuesta de la primera sería producción y distribución son los problemas fundamentales de la economía. Después en la 2 me pregunta, ¿cuáles son los mecanismos históricos utilizados para distintas sociedades para resolver el problema? La 2 que me está diciendo, ¿cómo resuelven el problema de la distribución y la producción? Es decir, que la respuesta de las 2 sería a través de la tradición, a través del mando centralizado o el mercado, se puede resolver la producción y distribución. Esa con respecto a la 2. En la 3 me pregunta si estas formas de resolver los problemas económicos tienen un orden histórico. Y precisamente no tiene un orden histórico. Yo puedo tener en la actualidad economías de mercado, puedo tener en la actualidad países con mando centralizado, yo ponía el caso de China, puedo tener en la actualidad algunos lugares de frontera donde hay un sistema de producción a través de la tradición, que es decir, cuando me preguntan las 3, que esto no tiene un orden histórico. Generalmente, esta forma de resolver el problema pueden presentarse en cualquier momento. En la actualidad pueden coexistir las tres formas. Y después en la 4 me pide que caracterice cuál es la diferencia entre la economía de mercado y las anteriores. Sí. Después podrías repetir el 1 que no. En el 1 me dice cuáles son los problemas económicos fundamentales. Producción y distribución son los problemas fundamentales. Ok. Después cuando me pregunta cómo lo resuelve Hellbronner, ¿qué proponen? Los 3 métodos. Resolverlo a través de la tradición, o el mando centralizado, o resolverlo a través del mercado. Después me pregunta si esta forma de solucionarla tiene un orden. ¿Qué significa? Siempre primero va tradición, después hubo otra época donde hubo mando centralizado y otra época donde es economía de mercado. No. Yo puedo estar ahora en el siglo XXI y tener países que lo resuelven a través del mercado, puedo tener países donde el Estado resuelve. Piensa en el caso de Cuba, el caso de Venezuela, son países donde tienen mando centralizado y estamos en el siglo XXI. Es decir, que esta forma de solucionar el problema no tienen un momento histórico. Pueden presentarse en cualquier momento a lo largo de la historia. Por eso la 3 me dice, ¿hay un orden histórico? No, se pueden presentar en cualquier momento, cualquiera de los 3 métodos. Y en el último me dice cuál es la diferencia entre producción y distribución a través de la economía de mercado y a través del mando centralizado y la tradición. Piensen que la economía de mercado es la que recomienda la economía como ciencia, porque en la economía de mercado yo tengo libertad para elegir lo que quiero consumir. Cuando uno dice, ¿qué te parece? ¿Qué es la mejor forma? Y sí, yo me expreso qué es lo que quiero, voy y lo compro. Bueno, es un poco lo que uno hace en lo diario, sí. Por eso cuando uno dice, el consumidor tiene poder dentro del mercado, lo que pasa es que el consumidor actúa en forma individual. Si el consumidor se uniera, quizás algunos reclamos de precios serían importantes, pero generalmente nosotros decimos que en el mercado está más concentrada la venta que la compra. Porque los consumidores cuesta organizarse, en cambio los vendedores es más fácil de organizar. Cuando yo escucho la palabra oligopolio, monopolio, significa que los vendedores son pocos. Quiere decir que los vendedores tienen poder dentro del mercado porque suelen ponerse de acuerdo. Si el consumidor hiciera lo mismo, también podría cambiar los precios del mercado. Lo que pasa es que el consumidor tiene comportamientos, un poco lo que decía Smith, más individuales, pero si el consumidor tuviera conciencia de que tiene poder, algunas cosas dentro del mercado cambiarían. Por algo está en la publicidad, para que uno termine consumiendo cosas que a veces ven en redes sociales o medios de comunicación. Bueno, más allá de eso, la economía siempre sugiere como método para resolver la producción y la distribución el método de mercado. Hago la aclaración. Acuérdense
que yo les voy indicando siempre la bibliografía que vemos a la clase siguiente. Con lo cual uno dice, abajo de Hellbronner hay unas preguntas de Farini y Costalange. Por ahora el material de Farini y Costalange no lo vamos a ver. Nosotros, ¿a qué material pasamos? Pasamos al material de Smith. Pero yo antes quiero compartir algo para para entender un poco la secuencia o el orden que hacemos en cuanto a los temas. Uno dice, acá está. Esto todavía no lo compartí porque es un tema de... No sabíamos cómo estábamos con el material, si llegamos bien o no. Entonces, bueno. Acá. Bueno, nosotros vimos Burkun Españolo y vimos Hellbronner. Burkun Españolo, acuérdense que me ubicaba en decirme con qué tiene que ver la economía, lo mismo que dice Hellbronner. Burkun se detiene en el trabajo del economista y se detiene en las herramientas del economista. Y hace una pequeña referencia a la historia económica. Hellbronner me plantea los problemas que tiene la economía porque tiene escasez de recursos y el hecho de cómo se resuelve la producción y distribución, que son actividades relacionadas con la escasez. Yo en algún momento había mencionado que en economía hay como una división de la historia económica, que a mí me gusta mencionarla, porque es una división que la hizo un economista, que divide la historia desde el punto de vista económico y no desde el punto de vista histórico. ¿Qué significa? Divide la historia no en edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Divide la historia en función de los hechos económicos. Creo que lo explico eso, profe. Claro, acuérdense que nosotros vemos historia económica. Entonces uno dice, el próximo material, ¿qué es? Smith. ¿Cómo llegamos a Smith? Yo lo que digo es la lógica de buscar la conexión entre los distintos materiales que tenemos que leer. Porque uno dice, si ahora vamos a ver Smith, yo empiezo a hablar de una persona del siglo XVIII. Y uno dice, ¿cómo conecto todo lo que me estás diciendo? Entonces yo había mencionado, pero no lo habíamos dejado por escrito. Vuelvo a aclarar que esto lo voy a compartir. Entonces uno dice, no es necesario tomar apunte. Entonces, ¿qué es lo que dice este profesor? Divide la historia en función de los hechos económicos. Algo está en el material de Burkun y Españolo y algo en Hellbronner. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo menciono? Porque me va a permitir entender lo que va a decir Smith sobre economía. Entonces, yo quiero encontrarle la lógica de por qué de Hellbronner salto a Smith. Porque Smith viene con un planteo concreto. Smith me va a explicar cómo se forman los precios en el siglo XVIII. Entonces dice, ¿cómo llegó a eso? Entonces, para mí es importante ver esto que yo estoy compartiendo. Este profesor que dijo, yo la historia no la voy a dividir en edad antigua, media, la voy a dividir en filosofía económica, política económica, economía política, y les voy a abarcar, y fíjense que al lado de cada una hay años de referencia. Si yo me fijo en los años, un profesor de historia que me decía, ¿qué me diría? Mira, la primera etapa tiene parte de la edad antigua y parte de la edad media. Disculpe, profe, ¿está compartiendo algo? Sí. ¿Está compartiendo algo usted? A ver, espere. Porque estamos viendo el Word, va, por lo menos yo. Espere. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, fíjense, en la primera etapa algo aparece en Burkun y Españolo. Me está diciendo que la primera etapa, hasta el siglo XV, la economía se llamaba filosofía económica. Uno dice, ¿por qué? Porque hasta el siglo XV los temas económicos no se abordaban porque no había problemas económicos. Que algo, si la economía está relacionada con la escasez. Bueno, hasta el siglo XV las sociedades no tenían escasez de recursos. Entonces, como no había problemas económicos, no había interés por estudiar los temas económicos. Por eso algunos dicen, se llama de filosofía económica, porque la economía estaba subordinado a otras disciplinas. Es decir, era más importante la filosofía que la economía. Era más importante hablar de ética y moral que de economía.
como que la economía era una segunda disciplina. Con lo cual, los pocos que hablaban de temas económicos o eran filósofos o va a ser la iglesia. Son las dos instituciones, y tanto los filósofos como la iglesia opinan de temas económicos, pero desde el punto de vista ético y moral. Es decir, los filósofos van a decir qué es ético y moral en las actividades económicas. Por dar un ejemplo, Aristóteles critica las actividades que tienen como objetivo ganar dinero, porque para hacer economía es solamente administrar la casa. La iglesia, ¿qué va a hacer? Va a criticar, Santo Tomás de Aquino critica que realiza actividades económicas con el ánimo de ganar dinero. También critica el que presta dinero y cobra intereses. Quiere decir que hasta el siglo XV no había preocupación por temas económicos, y es más, se critica al que realiza actividades económicas para ganar dinero. Esto hasta el siglo XV, Edad Antigua, y hasta el siglo XV no había interés por los temas económicos. ¿Qué sucede en el siglo XV? Profe, entonces sí. la iglesia, la filosofía, los filósofos también criticaban, entre las dos criticaban la manera de crecer la economía, la gente que... Sí, por eso fíjense que la sociedad que elige referentes que tienen que ver más con lo religión, con lo filosófico, quiere decir que en realidad no había nadie con nombre y apellido que hablara de economía. Si tenías un tema económico, hablar con la iglesia que te va a dar su opinión desde el punto de vista ético y moral. O con un filósofo que también opinaba desde el punto de vista ético y moral, pero no había actividad económica con ánimo de ganar dinero. ¿Por qué? Porque no tenían necesidad. Por eso la mayoría tenía todo lo que necesitaba. La idea de que no hay escasez. Si no hay escasez, no necesito un economista. Por eso uno dice, la economía surge cuando hay escasez. Entonces uno dice, ¿cuándo empiezan los problemas? A partir del siglo XV. Por eso en algún momento Hellbronner, y los libros de historia, dice que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, acuérdense que queda todo el territorio desmembrado, surge Carlomagno, el territorio quiere volverlo a armar, y en grandes rasgos, estoy haciendo un resumen de historia, acuérdense que aparece, uno dice, en los libros de historia aparece el feudo. El feudo que era el famoso castillo que aparece como periodo de transición donde la gente elige vivir adentro de un feudo porque hasta que se formaron los países hubo un periodo desde lo que sería el siglo XV hasta el siglo V hasta el siglo XV donde quedó todo el territorio desmembrado. ¿Qué significa? No había países conformados, había los famosos imperios, el imperio de Carlomagno, que es decir, que quedó bastante desmembrado el territorio desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta que se forman los países. Por eso aparece el feudo. Acuérdense que el feudo es, los reyes tenían territorios tan grandes que le ofrecían parte del territorio a la nobleza para que parte del territorio estuviera cuidado. ¿Qué hace el noble? Arma un feudo. Tiene gente viviendo adentro, gente que trabaja para él y produce para él. Ese sistema de feudalismo, o el sistema feudal, sigue vigente hasta el siglo XVIII. Pero ¿qué pasa en el siglo XV? En el siglo XV se forman los países. ¿Qué significa? Quedan delimitados los territorios. Un país cuando queda delimitado, lo primero que necesita un país para funcionar es dinero. Por eso, ¿qué se empieza a preguntar la economía, la sociedad? ¿Cuál es el origen de la riqueza? Uno dice, ¿por qué empiezan a preguntarse por el dinero o el origen del dinero o la riqueza? ¿Por qué? Porque en el siglo XV se forman los países, los estados nacionales. A partir de ahí empiezan a preguntarse cuál es el origen de la riqueza y cómo puedo ser cada vez más rico como país. Quiere decir que el interés de generar riqueza tiene que ver con que se delimitaron los países. Cada país tiene su territorio y necesita generar dinero para funcionar. Entonces fíjense lo que está anotado. En esta etapa la economía se independiza de la moral y la religión. No es más que independizarse, ¿qué significa? Tratan de sacarse a la iglesia de encima, a los países, porque saben que la iglesia censura la actividad comercial. Uno tiene la imagen de Colón llegando a América y al costado un sacerdote, pero de a poquito los países tratan de sacarse a la iglesia de encima porque la iglesia censura las actividades económicas. Entonces uno ve que a partir del siglo XV la iglesia pierde poder. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue criticando al que gana dinero. Quiere decir que a partir del siglo XV empiezan a preguntarse cómo van a obtener dinero. En ese contexto aparece la segunda etapa, que nosotros la llamamos de política económica. La política económica son
es sinónimo de plan económico. Cuando uno dice, ¿qué votamos en cada elección cuando votamos presidente? Generalmente la gente se fija también en el plan económico, que es decir, que el plan económico es las medidas que toma un gobierno para afectar la economía. Cuando uno vota, presta atención al plan económico, más en la Argentina, donde lamentablemente siempre tenemos algún tema económico. Entonces, a partir del siglo XV aparece la etapa de política económica. ¿Por qué aparece la política económica? Porque la política económica es sinónimo de plan. ¿Y qué necesitan los países? Para generar riqueza necesitan un plan económico. Quiere decir que en el siglo XV se forman los países y se necesita un plan económico. Nosotros decimos que el primer plan económico es el mercantilismo. En economía, el mercantilismo fue el primer plan económico. Se arma en España a partir del siglo XV y es un plan para generar riqueza. Entonces, cuando uno ve las medidas del plan económico, se pueden resumir como algo muy claro. Los mercantilistas querían acumular oro y plata. Por eso, fíjense que España, ¿qué es lo que empieza a tener? Colonias. Si yo necesito oro y plata, aparece todo el proceso de colonización a partir del siglo XV. Inglaterra es mercantilista, España es mercantilista. ¿Qué significa? Todos están teniendo el mismo plan económico. ¿Cómo conseguimos dinero para ser cada vez más ricos? Y la mejor forma de acumular riqueza es teniendo colonias. Tratar de venderle a las colonias lo que producen los países centrales. Saqueando las colonias. Entonces uno dice, fíjense cómo entonces la secuencia cronológica. Siglo XV, se forman los países, se necesita dinero para funcionar, empiezan a preguntarse de dónde sale la riqueza y cómo la podemos incrementar, y en ese contexto surge la idea de un plan económico. El mercantilismo es un plan económico que arma básicamente la monarquía, que significa que es un plan económico que armó el gobierno, no la sociedad. Ese plan económico decía, para ser rico hay que acumular oro y plata. Cuanto más oro y plata acumulemos, más riqueza vamos a tener como país. Por eso, España fue un claro ejemplo de mercantilismo. El mercantilismo se caracteriza por ser proteccionista. ¿Qué significa? Todo para España, Inglaterra, y poco es lo que sale. El oro tiene que llegar a Europa, no salir de Europa. Por eso siempre tienen como políticas proteccionistas los mercantilistas. Quiere decir que en ese contexto surge el mercantilismo. Luego del mercantilismo aparece en el siglo XVIII Francia, que Francia, la ubicación geográfica y su estructura económica hace que no tenga posibilidades de ser mercantilista. Porque los países mercantilistas tenían puertos, tenían colonias, tenían rutas marítimas. Francia no tenía esas mismas condiciones que tenía España e Inglaterra. Entonces, ¿qué hace Francia? Plantea otro origen de la riqueza. Ahí aparece lo que nosotros llamamos la primera escuela de pensamiento económico. El mercantilismo fue el primer plan económico. Los fisiócratas fueron la primera escuela de pensamiento económico. Sería como sinónimo, es un partido político, porque en esta escuela había gente de distintos sectores sociales, pero tenían la misma idea para generar riqueza. En el mercantilismo era el gobierno el que armó el plan económico. Los fisiócratas en Francia en el siglo XVIII eran un grupo de personas de distintos sectores sociales, comerciantes, médicos, que pensaron que la riqueza de un país no está en acumular oro y plata, que la riqueza de un país tiene que ver con trabajar la tierra. Y cambian el eje del origen de la riqueza. Uno dice, bueno, pero no es como medio antiguo, porque los mercantilistas tenían una visión de comercio, los fisiócratas tenían una visión de trabajar la tierra. Pero ¿por qué la economía menciona a los fisiócratas? Porque los fisiócratas sostienen que la riqueza es trabajar la tierra con libertad. Entonces, los fisiócratas son los primeros liberales dentro de la economía. Los mercantilistas eran proteccionistas, los fisiócratas son liberales. Y es muy afín al siglo XVIII en Francia. Acuérdense que en Francia, el siglo XVIII, Revolución Francesa, quiere decir que sus ideas económicas tienen mucho que ver con las ideas políticas y sociales. Entonces, ¿cómo yo llego al siglo XVIII? Por un lado, hay países mercantilistas y proteccionistas. Y está apareciendo Francia con otro origen de la riqueza, pero que viene con ideas liberales. ¿Qué significa? Vamos a producir la tierra, pero con libertad.
menos Estado, sin la Iglesia. Las cosas no tienen que estar presionadas ni por la Iglesia ni por el Estado. Quiere decir que los fisiócratas van a ser los primeros que van a hablar de generar riqueza a través de la libertad. No le impone el Estado, no le impone la Iglesia. Acá se va a producir con libertad absoluta. El Estado lo único que va a hacer es ocuparse de las funciones principales. Con lo cual ya tengo una idea de liberalismo económico y ya tengo la idea de que hay países que han sido proteccionistas. Entonces yo llego al siglo XVIII con antecedentes de los mercantilistas que son proteccionistas y hablan de oro y plata, y los fisiócratas que hablan de liberalismo económico y que la riqueza está en la tierra. Ese es el escenario en el cual yo llego al siglo XVIII. Siempre con la misma pregunta, ¿de dónde sale el dinero y cómo puedo hacer para ser más rico? Hasta ahora tuve dos respuestas, mercantilistas y los fisiócratas. Cuando yo llegue al siglo XVIII, que es la tercera etapa, empiezan a aparecer personas con nombre y apellido que me van a explicar su teoría sobre el origen de la riqueza. Es decir, que ahora van a aparecer gente que opina sobre el origen de la riqueza. Se va a cortar, volvemos a conectarnos y me hacen las preguntas y empiezo con lo que sería el punto 3, que es donde empiezan a aparecer las personas.